Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte de Informativos Telesiete. Hoy es jueves 11 de mayo y queremos contarles muchas cosas. Y por supuesto, esperemos contar con su compañía, terminando ya la semana, una semana, bueno, pues decimos larga, pero que claro, nos acostumbramos a lo bueno. En la semana anterior, ese día festivo de lunes, que nos supo muy bien, la verdad, pero nada, nosotros sean 4, 5, 6, 7 días, lo que haga falta, contándoles toda la actualidad y toda la información. Empezando además por una de las, vamos a decir, ¿no? de las imágenes del día, y me explico, a veces que como decimos, oye, qué cara están las angulas. Bueno, yo no he probado en mi vida, tengo que decir que las gulas, sí, pero no es lo mismo, es sucedáneo, están bueno, pues, compuestos de otras sustancias, no la angula vivite coleando. Eso todavía el paladar, por lo menos el mío, no lo ha acatado, y si se hace o se compra de manera legal, pues no hay ningún problema, pero en este caso también hay ese tráfico ilegal de angulas. Pues sí, se han detenido a 27 personas entre el Estado español y Francia en una macrooperación contra el tráfico ilegal de angulas, sí, de estos bichines que, aunque dan un poco de grima cuando los vemos, pues deben ser, vamos, el bocado de los dioses. Se han realizado una treintena de registros en varias localidades estatales del Estado español y francesas, en las que se han incautado, bueno, pues tonelada y media de ejemplares vivos. Además, han incautado varias toneladas de lotes congelados, sin trazabilidad ni controles sanitarios, que no, bueno, pues no aptos para su disposición en la cadena alimentaria y por supuesto, ni mucho menos para su comercio. La angula recuperada ha sido devuelta al medio natural para preservar su supervivencia. Estamos hablando de esa incautación de ejemplares vivos, tonelada y media, ni más ni menos. Ahí están viendo, es una operación conjunta de la Guardia Civil con la Gendarmería Nacional Francesa, coordinada por la Policía Europea, por la Europol y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, que, como decimos, han incautado esta tonelada y media de angulas vivas. En esos registros, bueno, han sido registros simultáneos en domicilios, sedes de empresas y viveros clandestinos que estaban en el Estado español y en Francia, y también se extendían hasta Bélgica y Polonia, en los que se han tenido en total en esta macrooperación a 27 personas por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de especies protegidas, contrabando y blanqueo de capitales. Bueno, un éxito de nuevo, y gracias a esa colaboración entre los diferentes cuerpos policiales están viendo cómo, bueno, se procede a, bueno, pues a la incautación y luego, pues, bueno, llevando en ese camión a devolver estas angulas vivas a su medio natural, que es una especie protegida, queda dicho. Bueno, y continuamos con más asuntos. Hoy se ha celebrado un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario para la aprobación de un plan contra la sequía. Es, bueno, ahora mismo el gran caballo, uno de los grandes caballos de batalla, sobre todo, ¿no? en el Estado. Aquí pueden ustedes decir, bueno, pues aquí está lloviendo, bueno, llueve, sale el sol, llueve y sale el sol, lo que tiene este clima maravilloso del norte, pero en regiones de la zona de Cataluña, sobre todo del sur, bueno, pues hace meses y meses y meses que no ven llover, y esto, bueno, se resiente en los campos, en el consumo del agua, en restricciones que se están llevando a cabo y demás. Bueno, pues vamos a escuchar a la ministra Teresa Ribera, donde, bueno, pues habla de ese plan, hoy en ese Consejo de Ministros extraordinario, para, bueno, pues atajar algo que ella comenta que es cíclico, ¿no? Porque sequías hemos vivido quizá años atrás, e incluso aquí en Euskadi hemos vivido, yo me acuerdo hace muchos años, esas restricciones, esos cortes de agua hace muchos años, pero sí las hemos vivido, con lo cual, bueno, vamos a escuchar a la vicepresidenta segunda del Gobierno estatal, a Teresa Ribera, sobre, bueno, ese plan para bueno, abordar este problema, esta problemática que es la sequía. Nos permite actualizar, activar las reflexiones que han inspirado nuestro trabajo desde hace 5 años. España es un país acostumbrado a afrontar periodos de sequía, pero lo cierto es que, como consecuencia del cambio climático, a lo que asistimos es a una incidencia mucho mayor, a fenómenos cada vez más frecuentes, más intensos, para los que debemos prepararnos aprovechando
toda la capacidad técnica, toda la capacidad que España ha ido desarrollando durante muchos años. Por tanto, hacer frente a episodios como el actual requiere anticipación, medidas estructurales y, evidentemente, también medidas de corto plazo, de auxilio inmediato, como muchas de las que vamos a contar hoy. He de decir, además, que esto ha centrado toda la reflexión en materia de agua en un momento que ha sido complicado y que cambia completamente la manera en la que enfrentamos este asunto. En el año 2011 había 1.462 millones de euros dedicados a obras hidráulicas. En el año 2018, 360. En el presupuesto del año 2023 hay 3.000 millones de euros, 2.000 de carácter ordinario en los presupuestos generales del Estado, 1.000 vinculados al plan de recuperación. Forma parte de la previsión de los planes hidrológicos, forma parte importante del plan de recuperación. De hecho, lo que se aprobó en estos planes hidrológicos es que en el periodo 2023-2027 movilizaríamos 22.000 millones de euros, de los que 10.000 son inversión directa del Estado. No es, por tanto, lo que ocurre hoy desde el punto de vista estructural una novedad, sino una anticipación, una consolidación de medidas y de inversiones que cuentan con un referente estructural importante, conectado directamente con esa emergencia climática con la que iniciamos la legislatura. En realidad, cuando algunos hacen referencia a un pacto del agua, se les olvida que ese pacto existe. Ese pacto se llama planes hidrológicos, han sido elaborados y trabajados durante 4 años, superando en más de 100, 150 reuniones las ocasiones en las que a nivel técnico, a nivel político, entre administraciones territoriales, con usuarios, con técnicos, con la sociedad civil, con académicos, hemos ido perfilando el conjunto de los planes que orientarán las decisiones en materia de agua para estar preparados para esos extremos. Ya no vale computar el recurso promedio, la lluvia promedio. Sabemos que incluso manteniendo umbrales promedio viviremos episodios cada vez más frecuentes, bien de inundaciones, bien de sequía. Ahora toca ejecutar. Por tanto, esas modificaciones estructurales, esas inversiones comprometidas deben ser aceleradas. Y en este contexto, la siguiente actuación importante, en la que venimos trabajando desde hace 3 meses con todas las direcciones responsables de agua en todas las comunidades autónomas, el director general del agua del Ministerio y los presidentes de las confederaciones hidrográficas, es en la actualización de los planes de sequía. Es decir, nuestro compromiso con las medidas estructurales y la anticipación, nuestro compromiso con el diálogo y la participación, nuestro compromiso con el marco legal vigente, con honestidad, ha estado presente en todas las decisiones. Resulta extemporáneo olvidar que esto es así y olvidar que junto a las medidas de corto plazo necesitamos medidas estructurales comprometidas. No basta con ofertar más agua, necesitamos gestionar la demanda, impulsar la eficiencia del uso del recurso, trabajar en los aspectos de calidad de agua, en primer lugar para el abastecimiento urbano, un derecho fundamental de todos los españoles, pero además, lógicamente, para facilitar el acompañamiento a los sectores cuya actividad depende en mucha mayor medida de la disponibilidad de agua. Esto lo hacemos en un momento particularmente sensible. La situación de sequía acumulada, de reducción de lluvias durante los últimos años y en particular en este primer trimestre del año 2023 es sensible, delicada, como decía, en las cuencas del Guadalquivir, las cuencas andaluzas, las cuencas interiores de Cataluña y requiere vigilancia especial en las del Guadiana, el Júcar y el Segura. Todo esto aparece reflejado en el decreto ley que aprobamos hoy, en el que se incluyen medidas de distinto calado. En primer lugar, hemos querido completar el marco regulatorio que nos permita seguir incrementando la reutilización de aguas, para adaptarlo a las normas europeas, para asegurar la calidad que requiere esta reutilización. Nuestro objetivo es que el volumen de agua que España utiliza de esta fuente no convencional, reutilización de agua, pase del 10% actual, el 10% de las aguas urbanas son reutilizadas, al 20% en el año 2027. Pasar de 400 hectómetros cúbicos año de aguas reutilizadas a cerca de 1.000 hectómetros cúbicos año. El conjunto de las medidas de inversión
tanto las que responden a esa visión estructural que anticipan la licitación y las inversiones, estando previstas en los planes hidrológicos, como las coyunturales y el acompañamiento al sector primario, representan desde los presupuestos del Ministerio de Transición Ecológica 1.400 millones de euros. Contamos con actuaciones de ejecución inmediata en las cuencas afectadas por la sequía, pequeñas intervenciones, pozos de sequía, conexiones para el abastecimiento por un importe de 35,5 millones de euros, que nos permitirá poder garantizar en mucha mejor medida el abastecimiento de agua para este verano. Se trata de obras que podríamos calificar como de ejecución exprés, ágiles, que garantizan el suministro. Además, este Gobierno, como detallará el ministro de Agricultura a continuación, quiere acompañar al sector primario y, en particular, en lo que depende de las confederaciones hidrográficas, como ya hicimos el año pasado, acompañar a los regantes. Por tanto, eximimos del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua para el periodo 2023 en las zonas afectadas por la sequía, con un 50% de reducción de la cuota y una reducción de la dotación entre el 40 y el 60%, un 100% de reducción de la cuota para las explotaciones agrarias en las que se haya producido una reducción de la dotación igual o superior al 60%. En el caso de los beneficiarios indirectos de las obras de regulación de la cuenca del Guadalquivir, se concede a los titulares de derechos del agua una reducción del 50% de la cuota correspondiente al ejercicio de 2023, tanto del canon de regulación como de la tarifa de utilización de agua. Otro punto fundamental de este Real Decreto Ley es el que asumimos obras de interés general que corresponde, en principio, a otras administraciones autonómicas que no se han llevado a la práctica y para las que las administraciones autonómicas en territorios especialmente afectados por la sequía, Cataluña y Andalucía, nos han pedido ayuda. Son obras de ejecución prioritaria para construir desaladoras en Málaga y en el Levante almeriense, con una inversión de 200 millones de euros, en Tordera, en Cataluña, entre el Maresma y Blanes, con una inversión de 220 millones de euros, y reutilización de agua en la provincia de Alicante, con una inversión de 224 millones de euros. Es obvio que no estarán operativos para este verano, pero es obvio también que estos episodios, que cada vez serán más intensos y graves, requieren de un compromiso especial y que, por tanto, más allá de la lectura que podamos hacer de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas, es clave que podamos acompañar a quienes nos han pedido apoyo. Bueno, y tenemos al otro lado a nuestro queridísimo y grande Richard Sagún. Richard, buenas tardes. Arratsaldeon, bienvenido. Arratsaldeon, Susana, ¿cuánto tiempo? Bueno, un montón que no nos veíamos, bueno, aunque sí nos seguimos y sí que estamos en contacto, Richard, y sabemos del éxito de todo lo que haces, y en este caso volviendo con Cabello Dostoyevsky. Además viene acompañado, en este caso tenemos también al otro lado a Nagore Landeta, actriz que también nos acompaña en esta tarde. Nagore, buenas tardes. Arratsaldeon. Hola, Arratsaldeon, ¿qué tal? Bueno, Richard, Nagore, este domingo, 14 de mayo, en este caso en Musikibarri, en Aretoa, en Getxo, Cabello Dostoyevsky, Richard, que fíjate, yo creo que la primera vez que hablamos de esta obra fue casi, Richard, corrígeme si me equivoco, en el estreno. Yo creo que sí, Susana, yo creo que fue, sí, vamos, yo creo no, seguro, fue en el estreno. En el estreno que nos recibiste en tu programa y estuvimos hablando de la obra y de qué iba y tal, y sí, la primera vez fue en tu programa. Richard, ¿qué recorrido está teniendo una obra que es creación tuya, además de por supuesto, con tu interpretación y una apuesta por contar una realidad que vivimos, ¿no? Hace unos cuantos años, que, bueno, como bilbaíno de pro, ¿no? Y yo también me toca muy de cerca, ¿no? Uno de los lugares, ¿no?, más tocados también por el tema de la droga fue Santutxu, Arcuaga, como otros lugares, pero en este caso, tú que eres del barrio, Richard, tenías claro que querías contar esta realidad y teniendo en cuenta que, ojo, porque ha pasado muchos años, fue esa época de los 80, quizá no, con más foco de atención en diferentes lugares con el tema de la droga, que muchas personas perdieron la vida y muchas familias perdieron también, ¿no?, todo lo que tenían, ¿no?, por la pérdida de esos hijos e hijas, pero que lamentablemente está de plena actualidad, porque ahora quizá ha cambiado, no sé el tema de la heroína, pero sí
hay otras drogas, hay otras adicciones, Richard, que hacen que lamentablemente esta obra está de plena actualidad. Sí, es terrible porque además es que fue 80-90, incluso sí, en los 90 tocó también muchísimo, pero sí. Y ahora está volviendo el fentanilo. El fentanilo es una droga que es también un opiáceo, es una heroína como súper fuerte. En Estados Unidos se está llevando miles de personas al año. Y por lo visto, por lo que he investigado y por lo que ha salido en prensa y demás, ha entrado ya en Europa y por supuesto en España. Y entonces eso es terrible, ¿no? Porque ya estamos volviendo otra vez a otra plaga que está generando muchísima adicción. Es como mucho más adictiva que la heroína tradicional, esa heroína que fue devastadora en los 80. Y entonces, pues bueno, lamentablemente la obra sigue vigente, sigue de actualidad. O sea, la voluntad mía era hacer un homenaje a toda la gente que tuvo la mala suerte de cruzarse con ella, los que no están y los que están y tuvieron que salir adelante, tanto familias como gente que ha sobrevivido a esa lacra. Y fíjate tú lo que es la cosa, ¿no? Cuando el arte nos conecta con la realidad y con lo que está vigente, desgraciadamente, ¿no? Y en este caso es la nueva llegada de una heroína mucho más adictiva, mucho más mortífera, que es el fentanilo, y bueno, y por supuesto la heroína que seguimos viendo como una nueva oleada de adicciones, ¿no? De gente joven que no sabía que esto era tan devastador porque no lo vivieron y están cayendo en ello. Es terrible. Esa gente joven, como comentas, Richard, que no vivió, ¿no?, esa época tan dura, ¿no?, de los 80, que no solamente, ¿no?, se llevó por delante a mucha gente joven, hombres y mujeres, sino también, bueno, pues marcó incluso a familias enteras, porque claro, esas pérdidas muchas veces no solamente a la persona que fallece, sino también a esas familias y a su entorno. Richard, ¿cómo surge? Bueno, lo comentamos en su día, pero para la gente que no vio quizá en ese momento que hablamos, ¿no?, del estreno, que ha tenido ese recorrido, ¿no?, este caballo, ¿no?, caballo Dostoyevsky. Sí, sí. ¿Cómo surge la idea, Richard, de hacer esta obra, una obra, como decimos, dura, pero una obra real y también necesaria? Surge porque el Correo, junto con el Museo Guggenheim, en el 20º aniversario, cuando cumplía esos 20 años, ¿no?, de existencia del Museo Guggenheim, propone a 20 artistas hacer como 20 intervenciones de carácter performático en torno a obras que son de posesión del museo, ¿no?, del depósito de ellos. Entonces me dan a elegir, me sorprende, soy uno de los 20, me llaman, yo al principio pienso que es una broma y luego me doy cuenta que es real y que me voy a tener que poner manos a la obra, nunca mejor dicho, y crear algo, ¿no? Entonces empiezo a ver los cuadros que hay y hay uno que me llama poderosamente la atención, que se titula España, es de Julian Schnabel y es año 86, ¿no? En pleno epicentro de la lacra esta, de la adicción a la heroína, está Bilbao, bueno, está el País Vasco, está Bilbao y está pues lo que yo quería contar, que era el barrio que me toca, ¿no?, que es Otxarkoaga. Lo localizo ahí, pero siempre dejé claro que puede ser Bermeo, puede ser la parte vieja de Donosti, o sea, puede ser cualquier sitio del País Vasco en aquella época. Entonces, a la visión folclórica que él tiene de este país, yo le doy la visión real de lo que un niño veía en aquellos finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Y entonces lo que me encuentro es, pues eso, empiezo a hacer una investigación, veo, hay muchísima prensa escrita en torno a lo que era el País Vasco en aquellos tiempos. Estamos hablando que había 40.000 heroinómanos, o sea, gente que consumía diariamente, más luego toda la gente que tenía consumo esporádico, que luego efectivamente muchos de ellos caían de manera ya casi perpetua, ¿no? Y entonces me encuentro que en mi barrio hay una masacre, o sea, relacionado con la heroína mueren casi 400 personas. De cada bloque tú ves que ha muerto alguno,
familias, una generación entera casi se lo lleva el caballo, la heroína. Y como el relato que yo cuento está desde lo que yo he vivido, me empiezo a dar cuenta que en todos los pueblos y las ciudades del País Vasco han sufrido lo mismo. En algunos más o menos, pero siempre. O sea, ha caído gente en Algorta y ha caído gente en Bermeo, ha caído gente en Zamudi, ha caído gente en El Goibar. O sea, fue una lacra que se extendió y que fue devastadora. Entonces, a partir de ahí, de esa performance, resulta una pieza corta, trabajo con 2 corales que son espectaculares, que son Escus Escu y Lilura, Aves Bachá, y las 2 corales se ponen manos a la obra conmigo. Decidimos hacer varias piezas de los 80 cantadas con los 2 coros de voces blancas, y entonces sale algo realmente como súper impactante. Yo entro en trance muy rápidamente, me conecto muchísimo con el personaje y sale algo mágico. Es una pieza que en principio va solamente a hacerse allí, ¿no? Dentro del museo. Yo elijo el atrio porque me parece que era la zona como más significativa, la más, no sé, como la más bella, junto con todas las imágenes que yo iba a generar, y de repente resulta tan potente que me planteo la escritura de un relato que atraviese todo el arco familiar, ¿no? Desde el propio chaval que cae hasta los padres, hasta una tía, una vecina, los amigos de él, cómo caen. Me interesaba mucho esa mezcla de inocencia y de contexto socioeconómico de la época, y veo que tiene mucho que ver, pues la reconversión industrial está metida muchísimo también, pues todo el tema del paro juvenil, ¿no? Los índices de paro eran impresionantes, o sea, eran alucinantes. Entonces en esa investigación veo que me entra muy bien contar la historia, esta historia transversal de una familia y cómo afecta a todo. Y siempre con una cosa clara, y va a ser a través de la poética que siempre hemos generado en la compañía, cuando empezamos en la compañía Acería, y que siempre tuviese eso como más aspectos mucho más oníricos narrados. Lo que pasa que al final me sale la narración verbal, por esa deformación profesional que es querer hacer personajes que yo he visto, mezclar un personaje con varias características de gente que también he comprobado. Hay frases literales que estaban de manera casi me resonaban en la cabeza, y entonces empiezo a escribir y me sale la obra de Caballo como una obra convencional, pero de corte poético. O sea, realmente es un viaje súper respetuoso, desde el más absoluto amor a toda esa gente, ¿no? Nagore, en este caso, como actriz, tú eres muy jovencita, no viviste, ¿no? O sí te habrán contado, pero no viviste esa situación, esa lacra, como comenta Richard, ¿no? De cientos y cientos de fallecidos, ¿no? Por la heroína, por el caballo. ¿Y cómo ha sido la preparación de tu personaje? ¿Cómo ha sido trabajar con Richard, Nagore, y meterte, bueno, pues en la piel y meterte en esta obra, como decimos, ¿no? Tan real, tan dura, pero que, bueno, tú has oído hablar, pero que no lo has vivido afortunadamente. Nagore, cuéntanos un poquito tu personaje, cómo es trabajar también con el grandísimo, yo es que le quiero mucho, Richard Sagún. Bueno, somos muchos los que le quieren mucho. La verdad que yo encantada de trabajar con él. No es la primera vez y, de hecho, bueno, es una persona que ha estado ahí desde mis principios en la interpretación. Entonces me siento como en casa con sus textos y con su manera de dirigir también. Y la verdad es que, bueno, son casi como si en parte fuesen míos también esos textos, o por lo menos los consigo vivir así, y no tardo tanto en entrar y en conectar con los personajes, porque siempre tengo mucho esa ayuda y esa fuerza de dirección. Luego también esta obra yo ya la había visto, lo que pasa es que es la primera vez que participo en ella, ahora la estoy viviendo obviamente de una manera muy diferente. Pero claro, al final, al verla, es una obra que yo creo que te mete tanto a mí como a cualquier persona que venga a verla, te mete totalmente dentro, gracias supongo que a la escritura y a la interpretación de Richard también. Entonces ya he experimentado verla desde fuera y estoy experimentando ahora en los ensayos
esa sensación de que en parte entiendo lo que está pasando. Y creo que por eso también es importante para generaciones que no hemos vivido esto, que podamos ver una obra así que consigue que nos hagamos una idea de lo que era, de lo que se sentía y de lo que vivían esas familias. Nagore, tu personaje, ¿qué papel juegas en Caballo? Yo soy se puede decir, una figura un poco ajena, un poco atemporal, ¿no? Creo que sirvo para mostrar unos puntos de vista un poco externos. ¿No? Digamos que es un personaje que ve un poco desde diferentes puntos lo que está pasando todo el tiempo. Entonces creo que sirve un poco para eso, para llevar al público por ese camino de vamos a ver lo que está pasando aquí. Nagore, como has comentado, de verla desde fuera a estar metida en el proyecto, hay ese cambio sustancial. Me imagino que también ganas y emoción de estar este domingo a partir de las 7 de la tarde en Getxo, ¿no? En ese momento, en ese encuentro, en esa bueno, puesta en escena de Caballo junto a Richard y bueno, pues el resto de compañeros y compañeras. Nagore, ¿hay nervios? ¿Hay ese toque también de responsabilidad o de gusanillos en el estómago que, bueno, siempre es necesario, siempre decir, los intérpretes para que todo fluya? Sí, bueno, un poco sí, creo que como dices, están siempre, lo que pasa es que hay más ganas, entonces al final también es que eso, como yo esta obra ya la he visto y siempre le digo a Richard, de hecho, que es de todas sus obras mi obra favorita, entonces pues las ganas que yo tengo de poder ser un poquito parte de esto, pues siempre ganan. Oye, fíjate, Richard, jóvenes generaciones que piensan con fuerza como Nagore, actriz joven, pero ya talentosa y ya con esa ilusión, esas ganas y ese empuje. Richard, metiéndose en la piel y abordando un tema, como decimos, que por edad no han conocido, pero que sí, bueno, pues han oído, han sabido y con esta obra van a conocer aún más para que precisamente no vuelva a pasar situaciones bueno, pues de lamentar el fallecimiento y tener, ¿no?, barrios como guetos y bueno, pues y venta de drogas y demás. Richard, ¿vais a estar el domingo en Getxo? Musique Barri, Aretoa, a las 7 de la tarde. ¿Es la primera vez que llevas a Getxo Caballo? Es la primera vez y ha sido gracias a la iniciativa de los dos corales, de Escusescu y de Lilura, y la labor de Esther Zárraga y por supuesto de María Sun, que es otra persona maravillosa, es otro de mis ángeles de la guarda. Estas dos mujeres, Nagore, Gabriela Tena, que también está desde el principio, y es verdad que ha sido iniciativa de ellas, lo han movido ellas y de repente lo han vuelto a poner y nos ha hecho revisarla, retocar ciertas cositas, añadir algunas cositas. La incorporación de Nagore, pues ya verán los que vayan el domingo, es fundamental, porque como bien ha dicho ella, es ese relato, ¿no? También es un poco el relato externo, también es la voz de Dostoyevsky, que es como que en el 1864, en Memoria del subsuelo, haga una reflexión sobre la autodestrucción, entraba perfectamente. Y Nagore lo hace increíble. Estamos hablando de una de las mejores actrices jóvenes que tenemos en el País Vasco. Y fue iniciativa de los coros, que son maravilla y es que nos quedamos con muchísimas ganas de seguir haciéndola. Yo lo he dicho muchas veces, a mí me encantaría que esta obra llegase a todos los rincones, a todos los teatros posibles del País Vasco, porque es un homenaje a toda la gente de aquí que cayó. Pues Nagore, Richard, como se suele decir en estos casos, a disfrutar, pero sobre todo mucha mierda para el domingo en Getxo, que la gente que coge ya las entradas, que queda muy poquito, sí. Este fin de semana, este domingo, 7 de la tarde, Richard, Nagore, y seguiremos hablando de esta maravillosa obra de Caballo, como comenta Richard y Nagore, que haya más oportunidades, que tenga ese recorrido. Ojalá. Que llegue a todos los rincones y bueno, que se vea esa realidad que, como decimos, lamentablemente ahora mismo en 2023 está reproduciendo con otro tipo también, ¿no?, de adictos y adictas y que, bueno, esto es un buen ejemplo de manera, además, teatralizada de una realidad que, como decimos, que no nos es ajena. Richard, Nagore, lo dicho, a disfrutar muchísimo, es que ricasco, como siempre un placer. Muchísimas gracias. Es que ricasco. Ana, es un placer estar en tu programa siempre.
O sea que un besito siempre que enorme. nos llames aquí estaremos. Un besito. Hecho. Y muchas gracias. Un besito a los dos, es que ricasco. Chao. Gracias. Nos vamos al Pleno del Congreso de los Diputados. Han debatido esta misma mañana el proyecto de ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, una iniciativa que tiene como objetivo la prevención y reducción de las pérdidas y desperdicio de alimentos por parte de todos los agentes de la cadena alimentaria, estableciendo una jerarquía de prioridades de solución y dando respuesta al objetivo sobre producción y consumo responsables de la Agenda 2030. Vamos a escuchar nuestros partidos políticos vascos con representación en la Cámara Baja. Empezamos por el Partido Nacionalista Vasco. Aprobamos hoy el proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. El desperdicio alimentario es, desgraciadamente, un lujo de las sociedades saciadas, un problema de ricos y, a su vez, es el exponente más claro de la desigualdad y del desajuste social y territorial. Porque mientras desperdiciamos alimentos y nos sobran alimentos, a la vuelta de la esquina, no en otro continente, que ahí también, por supuesto, a la vuelta de la esquina hay cola para recoger alimentos que organizaciones, ONGs y entidades sin ánimo de lucro reparten a personas que viven a nuestro lado y necesitan de esos alimentos. Es la dicotomía y la fotografía de una sociedad que refleja esos desajustes. Pero cómo solucionar el problema de esas personas no es el ámbito de esta ley, sí de nosotros, en la parte que nos corresponde como representantes políticos electos en los respectivos ámbitos de decisión, pero no en esta ley precisamente. Pero, como digo, esta ley de lo que se encarga es de cómo gestionamos y aprovechamos lo que nos sobra o lo que desperdiciamos. El largo preámbulo de esta ley, que es toda una exposición, algo más que exposición de motivos, diría casi que es una especie de tratado o ensayo en torno al tema del desperdicio alimentario, que es más largo que la propia ley, creo que dicta bastante claramente cuál es el objetivo y cuáles son las ideas fundamentales de esta ley, ¿no? Es un fenómeno que no podemos obviar, el desperdicio alimentario, y que tenemos la obligación de paliar, de poner freno, de ser conscientes del mismo y tomar las medidas oportunas para solucionar qué hacemos con lo que desperdiciamos y qué hacemos con lo que no consumimos. Decía que en el largo preámbulo hay una serie de apreciaciones que me parece que son importantes, ¿no? Por ejemplo, dice que solamente entre las fases de la poscosecha y la venta minorista se pierde hasta el 14% de la cantidad de alimentos que se producen en todo el mundo, según ha indicado la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. Por lo tanto, reducir drásticamente ese volumen de pérdidas y desperdicio alimentario es un imperativo moral y político de los poderes públicos y de los operadores de la cadena de suministro. Estoy totalmente de acuerdo con esa apreciación. La pérdida, a su vez, y el desperdicio alimentario suponen un irreparable quebranto en términos de justicia social y de protección ambiental, porque no nos olvidemos que la huella que deja el desperdicio alimentario también afecta al medio ambiente. Y creo que en el crecimiento económico también tiene algo que ver lo que desperdiciamos. Esta realidad, la del desperdicio alimentario, debilita la economía, aumenta los costes de oportunidad, tanto de profesionales como de las personas consumidoras, incorpora mayores cargas para su correcto tratamiento y genera importantes externalidades negativas, mientras los más vulnerables, como decía antes, de las sociedades desarrolladas, tienen problemas para acceder a los alimentos, ese alimento tan básico. Y, a su vez, eso genera que haya personas con mala alimentación, con no tener una variada alimentación, que no tener una suficiente alimentación, y los países más pobres, a su vez, padecen problemas sociales y sanitarios derivados de esa falta de alimentación. Por tanto, es toda una cadena que degenera constantemente si no paramos esta situación. Dicho esto, y en el tiempo que me queda, mi grupo presentó pocas enmiendas, pero consideramos que importantes. 3 de ellas fueron transaccionadas y otra, el grupo mayoritario, mostró
su aceptación en sus términos y ya quedó incorporada en la comisión. Estamos satisfechos de lo acordado y de lo establecido. Tenemos que agradecer las enmiendas que presentaron, las propuestas que nos hicieron esas entidades, esas ONGs, esas asociaciones que se dedican sin ánimo de lucro y con una cuestión pura de voluntad a ese trabajo tan necesario como es el reparto de alimentos. Y las que hemos mantenido vivas, son dos, no entendemos por qué el Gobierno nos las ha aceptado, porque evidentemente aportan claridad en un caso y creo que son necesarias para entender el ámbito y la distribución competencial existente. Bueno, y tenemos al otro lado a un escritor vasco, además, bueno, nacido aquí muy cerquita, en el barrio de Cruces, aunque ahora vive en Trapagarán, y que nos presenta Saturno, la oscura presencia. Él es Joseba Calvo Macarrilla. Joseba, buenas tardes. Arratsaldeon, Arrastión. Hola, buenas. Hola, Joseba. Bueno, antes de nada... No oigo, no sé... ¿No me oyes, Joseba? Hola. Ahora sí. Ahora sí. Joseba, Sí. antes de nada, gracias por estar con nosotros, con nosotras en el programa en Informativos Tele7. Joseba, hablando además de Saturno, La oscura presencia, que es tu primera novela, y que además, bueno, pues de esta primera carta de presentación, de muchas que van a venir, porque ya, si no me equivoco, creo que estás ya pertreñando y pensando en la segunda, todo surge, Joseba, fíjate que nos ha traído muchísimas, la mayoría, todas malas, la pandemia, pero en este caso, además de darte un susto grande, porque estuviste muy malito, pero sí que te hizo dar ese salto o ese planteamiento de decir, oye, si yo leo mucho, si me gusta incluso el tema de, bueno, los thrillers, las pelis y demás, ¿por qué no plantearme, en este caso, dar el salto a la escritura? ¿Fue ese punto de inflexión el tema de la pandemia cuando estuviste además malito, ingresado por COVID, Joseba? Pues sí, es justo eso que comentas. Como en muchas otras cosas yo creo que ha pasado a raíz de la pandemia, ¿no? Han surgido pues ese tipo de motivaciones o oportunidades o como lo quieras llamar, impulsos, y en mi caso fue así. O sea, siempre era algo que había estado ahí y bueno, había estado latente, llevaba años pensándolo, ¿no? El hecho de que, bueno, a lo mejor escribir mi propio libro, si yo sería capaz de escribir mi propio libro. Y un poco en ese momento en el que estuve, me pasó aquello y tuve más tiempo para leer y demás, más de lo habitual, digamos, fue ahí donde ese impulso hizo que bueno, surgiese una idea, que la escribiese. Además, siempre recuerdo que fue en una pequeña hoja de una libretita de estas que se tienen para hacer la lista de la compra que tenía en la cocina. Cogí un boli, se me ocurrió una idea y ahí en esa hoja escribí el primer capítulo y bueno, y nada, después seguí y hasta ahora. Bueno, una novela, tu primera novela, Joseba, que ha salido nada, escaso 3 meses, es muy reciente, y yo no sé si tú te planteabas, ¿no?, cuando escribías, ¿no?, en esa hoja o hacías esas primeras, ¿no?, anotaciones o esas primeras historias, que iba a ser una realidad el ver publicada tu novela y que, bueno, pues estemos hablando de ella, de Saturno, ¿no?, y que el público ya la pueda estar adquiriendo y leyendo. ¿Te imaginabas que iba a ser esto una realidad? Porque, comento, está complicado el mundo de la publicación. En este caso no sé si ha sido autopublicada, Joseba, o cómo ha sido también ese proceso. Sí, en mi caso ha sido autopublicada, pero bueno, aún así es que da igual, es complicadísimo. Yo, hombre, cuando empecé sí que realmente era más un tema de probar y en el momento no imaginaba, ¿no? Sí que siempre que empiezas pues tienes esa ambición de terminar, pero bueno, ya te digo que ni mucho menos sabía si iba a poder ser posible y demás. Y nada, pues sí, la verdad que mucha ilusión y no te acostumbras todavía a veces, ¿no?, a que el libro esté pues publicado y lo que dices tú, que la gente lo pueda adquirir, incluso que te opinen sobre él, que te pidan que lo firmes, que son cosas, la verdad, que muy bonitas y sí un poco todavía no lo terminas de asimilar. Joseba, ¿tenías claro que querías tu primera novela que fuese un thriller?
Sí, la verdad que eso sí que sí, ¿eh? O sea, y yo he leído y he visto de todo, que además soy muy cinéfilo y ya te digo, vamos, o sea, todo tipo de géneros y demás, pero sí que ese ha sido siempre el que más he bebido, el que más me gusta y eso sí lo tenía claro y además creo que va a ser algo innegociable en ese sentido en mi escritura, el hecho de que siempre van a tener que ser historias que tengan algo de misterio, de suspense y intrigas que resolver. Joseba, ¿qué nos cuentas en Saturno, en esta oscura presencia con, bueno, pues como decimos, ¿no? Ese suspense, ese misterio y con, bueno, pues ya esa carta de presentación de Joseba Calvo? ¿Qué encontramos en Saturno? Pues bueno, en Saturno lo que podemos encontrar es eso justo que te he dicho, una historia de suspense, con misterios que resolver, con intrigas, pero también es verdad que sí que hay, dentro de eso que es la premisa, un poco el juego que me gusta plantear, hay mucho más dentro. Podemos encontrar la historia de una pareja, de estas que en principio parecen idílicas, en las que todo va bien, pero llegado a un punto la cosa se empieza a complicar y bueno, podemos encontrar también, hay una pequeña historia, porque bueno, el libro está contado a tres tiempos y en una de las líneas temporales, incluso años atrás, trata un poco el tema de la guerra de Vietnam, cómo aquello incluso eh, a la gente cómo volvió de allí, los problemas que causó después y demás. Bueno, pues también hay algunas reflexiones sobre eso y bueno, ya digo que es un poco siempre intentar buscar un poco más y reflexionar sobre otros temas más allá del propio misterio de la historia, que es el núcleo central, claro. Poner un poco también a los protagonistas, a los personajes, como comentas, son en tres tiempos, pero ponerles también en ese límite, es decir, cómo realmente o si realmente tienen el control de sus vidas, ¿no? Porque tanto en esta historia de esta pareja, ¿no? Que no podemos desvelar mucho, pero que parece idílica, ¿no? Que están buscando encima descendencia y demás, no parece oro todo lo que reluce, como se suele decir, lo mismo que también, ¿no? Esa situación o esa historia de la guerra de Vietnam, es decir, en qué papel jugamos si tenemos realmente el control de nuestras vidas, ¿no? Es decir, también, además de la intriga del misterio, se trata también de demostrar lo que es el comportamiento humano. Sí. Lo has descrito muy bien, además. Es una de las principales interrogantes que planteo en el libro. Hasta qué punto, pues eso, tenemos el control real o muchas veces que siempre intentamos tenerlo todo controlado, todo en nuestra mano y siempre intentar ser, entre comillas, en nuestra mejor versión. Pero hasta qué punto muchas veces los actos incluso de terceras personas o personas incluso más lejanas pueden acabar influyendo directamente en nuestra vida para bien o para mal. Joseba, ¿dónde podemos adquirir Saturno, el libro? Y si te vamos a poder ver en alguna firma de libros, en ferias, bueno, por cierto, mañana la feria de Santurchi, ¿dónde vamos a poder un poquito tanto adquirir el libro como también poder encontrarte para el tema de ese encuentro o firma con lectores y lectoras? Bueno, el libro está en multitud de plataformas, buscando en cualquier buscador online, Google o en cualquier sitio, poniéndolo te salen un montón de ellas, pero bueno, sí, está en Amazon, está en Casa del Libro, está en Fnac, El Corte Inglés. Además está en versión tanto de papel como digital y se puede encontrar, ya digo, en multitud de estas plataformas sin ningún problema. En cuanto al tema de firmas, ferias y demás, pues mira, hace poco, justo la semana pasada terminó la de Baracaldo, la feria, que estuvimos allí con la Asociación de Escritores, que se ha formado hace nada, hace un par de meses también. Parece que ha coincidido justo la formación de la asociación con la publicación de mi novela, han sido hace muy poquito las dos cosas. De hecho, hace poco estuvieron en el programa hablando contigo un par de... Sandra y compañía. Un par de compañeros, sí. Y nada, hemos estado allí toda la semana, está muy bien. Ahora también, mira, este sábado vamos a participar justamente varios escritores de la asociación en un mercado que hay de artesanía y bueno, en Baracaldo. Vamos a estar allí el sábado de 11 a 3,
Y después sí que hay más, tengo por ahí más proyectos para ir a más ferias, hay muchas cosas, todavía no hay fechas oficiales, pero sí, estamos moviéndonos. Por cierto, ya avanzamos, bueno, todavía está en proyecto, pero ya estás pensando en la segunda novela, Joseba, pero sí lo que tienes claro, además de thriller, que la quieres ambientar en Bilbao, ¿no? Sí. Sí, de hecho ya está en marcha, o sea, ya lo estoy escribiendo, llevaré aproximadamente un tercio o así de la novela ya escrito. Y sí, va a ser en Bilbao y va a ser un thriller también. Habrá que poner a Bilbao un poco patas arriba. Me estoy metiendo además ahí en terreno pantanoso, ya veremos a ver cómo sale todo. Bueno, pues deseamos y queremos y esperamos que nos cuentes todos los detalles de esa nueva obra, de esa segunda novela, que lo hagas aquí en Tele7, Joseba. Mientras tanto, y en esa espera, podemos disfrutar y así lo haremos de Saturno, de esta primera obra, bueno, pues ese bonito, ¿no?, resultado de algo complicado, de algo duro, pero bueno, surgen cosas buenas, surgen oportunidades, como comentas, Joseba, y tenemos este thriller para, bueno, pues disfrutar, para meternos de lleno, ¿no?, en esas letras, en tu escritura, y bueno, y haciendo boca ya para las siguientes que vendrán. Joseba, nada, pues estamos deseando volver a verte, que nos cuentes más cositas, cualquier noticia, firma de libro, etc., o incluso tenerte aquí en el programa, estaremos encantados, Joseba, ¿te parece? Perfecto. Ya, un lo placer. que sea. Un besito, es que recasco, Un Soriona, beso, de verdad. gracias. Adiós. Un besín, agur. Nos acercamos de nuevo al Congreso de los Diputados. Como antes les hemos comentado, se debatía el proyecto de ley de prevención de pérdidas y desperdicio de alimentos. Hemos escuchado antes la posición del Partido Nacionalista Vasco. En este caso, escuchamos al representante de Euskal Herria Bildu. Lo triste es que no vamos a entrar en el fondo de la cuestión y de cómo poderla llevar a cabo. Con esta ley, que estamos a favor, lo adelanto, estamos poniendo un marco, pero la dificultad está en llevarla adelante en el día a día, y ahí es donde ¿a quién va a corresponder? Pues va a corresponder a quienes tienen las competencias en agricultura, en comercio, en inspección, en aquellas instituciones que van a tener que poner los instrumentos para que esto pueda ser llevado a cabo. Eso está pendiente y ese será uno de los elementos fundamentales que habrá que desarrollar. ¿A qué se debe las pérdidas, básicamente? Porque hemos estado dando estadísticas que si el 12% está en la manipulación, en el procesamiento, la distribución, comercialización, pero ¿en manos de quién está en estos momentos la cadena alimentaria que tiene que llevar adelante que lleva adelante la manipulación, la compra, la manipulación, el almacenamiento, el procesamiento, distribución? Pues está en manos de quienes, sobre todo, tienen posiciones hegemónicas dentro de la cadena alimentaria. Ahí está una de las razones fundamentales de la mayor parte del excedente y de las pérdidas y del desperdicio alimentario. Y estamos hablando de una cuarta parte del aumento producido y no podemos perder el eje de dónde y en base a qué se produce dentro de la lógica del mercado este desperdicio. Gran parte de este desperdicio tiene un fundamento de control de precio y de especulación. Eso está llevando a impactos sociales, ambientales, climáticos y económicos importantes, y entendemos que esta ley es positiva en cuanto que pone el foco en el problema, aunque va a ser todavía insuficiente para hacer cumplir los objetivos que tenemos que llevar adelante. En esta fase del debate, por nuestra parte, nos fijamos por ello en dos aspectos: la prevención y la creación y desarrollo de proyectos económicos de integración social mediante el cual la gestión de los potenciales desperdicios pueda ser eficaz y pueda responder a los derechos que tienen los diferentes sectores sociales de nuestra sociedad. Ambas enmiendas han sido aceptadas en la ponencia, por lo cual hemos retirado estas enmiendas originales y vamos a dar el apoyo a este proyecto de ley.
Pero después de su aprobación, como es presumible, nos va a tocar ponerla en marcha y eso va a corresponder que las diferentes administraciones podamos aplicarla y hacerla cumplir de forma eficaz y justa. Para ello quiero llamar la atención de sus señorías en un aspecto. Esta ley abarca al sector primario, al sector productor. Este es un aspecto que es fundamental y que no se nos puede pasar desapercibido. Para que la recogida de los posibles desperdicios sea efectiva y no perjudique a las explotaciones agrícolas, la recogida, el tratamiento de estos potenciales desperdicios debe contar con el apoyo institucional. La recogida, el transporte, la manipulación de los excedentes no puede recaer en aquellos que están sufriendo el castigo de no poder vender lo que tanto trabajo y costos tienen. Para los productores primarios, el no comercializar su producción o parte de ella supone un prejuicio que no debe acarrearles mayores obligaciones administrativas y costes sobrevenidos. Para ello, la recogida y tratamiento de estos potenciales desperdicios debe contar con el apoyo institucional. Y eso se tiene y se puede hacer mediante el apoyo a la economía social en la gestión de los potenciales desechos alimentarios. Y ello posibilitaría la creación de nuevos nichos de empleo que pueden y deben ser apoyados desde el sector público y privado. Esa alternativa, en este sentido, tendría un impacto económico con la creación de puestos de trabajo, facilitando empleabilidad de personas más vulnerables a través de empresas de economía social. Tendría un impacto ambiental positivo, apostando por el cuidado de la tierra, reduciendo la generación de residuos mediante la recuperación de alimentos, y tendría un impacto social facilitando el acceso al derecho a la alimentación. Pero fundamentalmente tendría un efecto de apoyo a nuestro sector. Voy a terminar, señorías. La alimentación justa y suficiente es un derecho básico. El alimento no puede ser objeto de especulación. Recuperemos el sector alimentario, el sector productor, desde una lógica de cercanía y soberanía alimentaria. Solo eso va a garantizar una alimentación efectiva, justa y conforme a derecho. Bueno, y para conocer, entre otras cuestiones, quiénes están llamados a ser los líderes del futuro, a hablar de la inteligencia artificial y más cuestiones, tenemos, y le doy las gracias desde aquí, en principio, y por supuesto, para empezar, a David Boronat, él es socio fundador y presidente de Multiplica, multinacional tecnológica. David, buenas tardes, bienvenido. Hola, David. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, David. Antes de nada, muchísimas gracias. De verdad, un auténtico placer. Gracias por hacernos un huequito. David, eres... bueno, ya directamente me he lanzado a tutearte porque eres muy joven. ¿Puedo? Sí, puedes, por supuesto. Encantado de que me veas joven. Bueno, eres socio fundador, presidente de Multiplica, multinacional tecnológica, David, y estrenas, ¿no? Porque has estado en la producción de Edgers, un documental que se estrena este lunes en Barcelona, donde precisamente se habla de ese, bueno, ADN de los profesionales que van a necesitar las organizaciones para, bueno, crear un mundo mejor o que van a liderar el mundo y el futuro. ¿Cómo surge la idea de este documental? ¿Cómo surge la idea de crear Edgers, que, como decimos, se estrena este lunes? Esta es primero una coproducción con Alfons Cornella. Alfons Cornella es fundador del Instituto of Next y hace como 1 año y medio, bueno, me visita con una inquietud que no es otra de la de intentar, de alguna manera, reconocer una figura que cada vez hay más en las empresas, pero que todavía tenemos que hacer mucho más para darles visibilidad y empoderarlas, que es de esas personas inconformistas que viven entre el presente y el futuro y que lo que anhelan es transformar sus organizaciones, aunque el concepto lo podríamos llevar a sus pueblos, sus países, sus partidos políticos, lo que queráis, ¿no? Y son personas que viven en la frontera, que viven en el edge, ¿no? Y de ahí surge el nombre de Edgers, un poco para, de alguna manera, reconocer que son personas que de alguna manera aspiran a cruzar la frontera y ayudar al resto, vamos a decir, a cruzar la frontera del presente al futuro. Entonces, a partir de esta primera idea nos ponemos a hablar con emprendedores, empresarios, directivos y empezamos a ver que nos faltaba ponerle una etiqueta a esa figura y, sobre todo, intentar
definir cuál es el ADN, cuáles son los atributos centrales que tiene que tener el líder del futuro, el Edger, ¿no? Y después de múltiples conversaciones y algunos viajes, especialmente por Latinoamérica, también por diferentes partes del territorio español, identificamos cuáles son los 7 atributos, vamos a decir, que definen esta figura. ¿Cuáles son algunos de esos atributos, David? Esas características que debe tener, ¿no? Que sería lo ideal un líder del futuro. Primero, y es algo muy obvio, es que estamos con una sensación de que están sucediendo demasiadas cosas a demasiados niveles y, por tanto, vamos a decir que en el mundo empresarial hay como una inquietud de cambio, de urgencia, de que especialmente todo lo que está sucediendo con ChatGPT, inteligencia artificial, nos está estresando a todos a un nivel extremo. Y eso invita a un tipo de liderazgo muy distinto del que habíamos tenido finales del siglo XX, incluso principios del siglo XXI. Y es un liderazgo que, al menos de producto de este trabajo que hemos hecho, y es lo que presentamos el lunes en el documental, vamos a necesitar un tipo de líder rebelde. Y rebelde no rebelde sin causa, sino rebelde porque tiene esta capacidad de ver aquello que el resto no vemos, ¿no? Y que por tanto no se conforma y que se presenta en rebeldía del status quo, de la manera de hacer, incluso de las oportunidades que aparecen. Segundo atributo muy importante es que no solo se conforma en ser rebelde, sino que incorpora altos niveles de audacia, ¿no? Y altos niveles de audacia porque cualquier cosa que queramos hacer en esta vida requiere, vamos a decir, de 2 rayitas de ambición para, sobre todo, arrastrar y conseguir la energía y el interés de nuestros equipos avanzar en esa dirección. El tercer atributo, yo sigo, si no me interrumpes, el tercer atributo es el de conector. Y es el de conector porque vamos a necesitar un tipo de líder que conecta la tecnología con el negocio, pero que conecta lo que pasa dentro de la compañía con lo que pasa fuera, que conecta los millennials, los centennials con los boomers. Es decir, es realmente alguien que sabe de alguna manera o que tiene estos dotes, vamos a decir, de comunicación, de relación, para juntar y para sentar en la mesa personas o perfiles muy distintos. El cuarto atributo es, y no sé si la palabra es la mejor, pero le llamamos tecnoabierto. Es una persona que la tecnología no le da miedo, todo lo contrario, la abraza y por tanto es un atributo sustancial en esta, vamos a decir, era digital en la que estamos entrando de lleno. El quinto atributo es el de multiplicador, y esto no es de multiplica de mi empresa, sino seguimos mucho a Liz Wiseman, que tiene un libro que os recomiendo que se llama Multipliers y que habla de este tipo de liderazgo, de ponerse al servicio de tus equipos y no tus equipos a tu servicio. El Edger, algo que hemos visto es que tiene una gestión, vamos a decir, controlada del ego, no necesita ponerse más medallas de las necesarias y que, por tanto, lo que quiere es construir equipos y equipos de Edgers al servicio de movilizar la organización. Los 2 últimos atributos. El Edger es un doer, es un tipo que hace que las cosas pasen. O sea, es alguien que puede estar bien en el mundo de las ideas y en el mundo de las estrategias, pero al final está en el hoy, en el ahora, en el quién hace qué. Y, por tanto, es una persona súper resolutiva, ¿sí? Súper pragmática. Y el último atributo, el séptimo, el Edger es un turista. Es un turista en el sentido de una persona que incorpora un nivel de curiosidad en todo lo que hace, ¿no? Y que tanto está leyendo algo de su disciplina como algo que no tiene nada que ver y que entiende la importancia, ¿no? de explorar nuevos territorios, de aprender nuevas, vamos a decir, conceptos o espacios sobre los cuales luego conectar los dots o los conceptos al servicio de crear cosas nuevas, ¿no? Entonces, lo que sí que estamos viendo es que, o al menos la lectura que estamos haciendo nosotros es una lectura muy fresca y muy aspiracional y es una invitación a repensar realmente el mismo concepto de liderazgo. Llevamos años, décadas, las escuelas de negocios repensando este concepto, pero siempre se ha quedado en un concepto muy anclado al liderazgo de equipos y necesitamos incorporar nuevos modelos de negocio, necesitamos entender que la tecnología es un activo y es un activo transformador. Necesitamos, de alguna manera, perderle el miedo a la competencia y colaborar mucho más y pensar en términos de ecosistema. Necesitamos repensar el modelo, cómo nos organizamos y, por tanto, nuestra conclusión es que el tipo de líder necesita incorporar atributos nuevos, ¿no?
David, has hablado de tecnología, sobrevivir al avance de la tecnología, quitarle el miedo, pero en pleno debate del tema, sobre todo centrado en la inteligencia artificial. Está de plena actualidad, David, y hay, bueno, pues los que apoyan, ¿no?, el tema del avance, ¿no?, de seguir trabajando en ella, otros que hay que legislar, otros que hay que pararse un poco y ver o frenar ese avance. David, es complicado, ¿no? Yo me imagino una presentadora, ¿no?, un robot presentando esto, pues me daría mucha rabia, pero claro, la tecnología es la que es. También hace siglos se temía porque las máquinas, ¿no?, nos quitan los puestos de trabajo, que bueno, se ha ido complementando todo. David, ¿en qué situación estamos? ¿Hay que temer ese avance? ¿Hay que legislar? El tema de la inteligencia artificial, que está, como decimos, de plena actualidad. ¿Cómo está ahora mismo la situación, David? Está compleja porque es que están pasando cosas todos los días. O sea, realmente yo llevo en el mundo digital, a pesar de la juventud que me ponías, casi 30 años. Y la verdad es que lo que se está viendo desde el 30 de noviembre que salió ChatGPT es una locura. O sea, cada semana el tipo de novedades, el tipo de lanzamientos, el tipo de grandes apuestas. Y esto está para quedarse. Y por mucho que Elon Musk y con quien fuera hagan una carta para decir, hey, relajémonos 6 meses, esto es muy difícil de pararlo porque, vamos a decir, la competencia no es solo desde un punto de vista de empresas o de determinadas apuestas, sino de países, ¿no? Que alguien le diga a los chinos que van un poco por detrás de los americanos, que se paren 6 meses en cuanto a sus avances. Ahora, sí que es cierto que vamos a necesitar legislación y mucha, y la gran dificultad es que no se puede legislar algo que no se entiende. Y hoy en día tenemos políticos, lamentablemente, tampoco no es que sea muy sencillo, pero tenemos políticos que se van a tener que poner a estudiar y a entender qué es lo que está pasando para realmente definir un marco que de alguna manera encauce una legislación que nos dé tranquilidad. Ahora, en cualquier caso, con o sin legislación, esto está para quedarse. Algo que es muy obvio es que la inteligencia artificial es la nueva electricidad. Entonces, si tú quieres manejar o llevar tu negocio sin electricidad, pues ok, tú mismo, ¿no? Y que como profesionales y como empresas, probablemente la inteligencia artificial no nos va a quitar el trabajo, pero otra persona que utilice la inteligencia artificial o otra empresa que utilice la inteligencia artificial, probablemente sí. Y por tanto, ante este reto, lo que nos toca a todos es estudiar. Y por tanto, es decir, hey, vamos a ser optimistas, de aquí va a salir algo bueno para el mundo, para las empresas, para el crecimiento de las personas y de los profesionales, pero aquellos que se desentiendan, aquellos que digan, hey, mira, esto no va conmigo, esto es demasiado complicado, pues van a ser analfabetos artificial digitales, ¿no? Y por tanto, poco a poco van a ver que el universo de trabajos se les reduce. Por tanto, la recomendación allí es optimismo, no hay que preocuparse. Yo creo que todo este nuevo mundo va a crear nuevos puestos de trabajo. Obviamente también se va a ocupar de prescindir de toda una serie de trabajos como cualquier nueva tecnología que ha aparecido a lo largo de la historia. Y lo que necesitamos es, como decía, ¿no?, es estudiar, entender y reflexionar sobre qué tipo de cosas vamos a dejar de hacer en los próximos meses o años y qué otro tipo de cosas vamos a necesitar. En cualquier caso, y esta no es una frase mía, los algoritmos nos van a dar las respuestas, vamos a seguir necesitando que los humanos planteemos las preguntas, ¿no? Y por tanto, una asignatura que tenemos súper relevante en los próximos años es aprender a hacer grandes preguntas y aprender a incorporar un pensamiento estratégico y crítico a las cosas que hacemos, vamos a decir, de una cuantía o de un nivel que hasta ahora pues no nos exigíamos, quizá porque vivíamos en tiempos más estables donde evolucionar, cambiar, pues no era tan vamos a decir, urgente o importante, ¿no? David, también hablas de los retos a los que se enfrentan las organizaciones. Es decir, hemos hablado, ¿no?, de ese ADN, de la persona líder, ¿no?, del tema del liderazgo, pero también una nueva forma de entender ese liderazgo por parte de las organizaciones, de las empresas. Es decir, ya no es ese empresario o empresaria que dice, bueno, tú trabajas para mí, tienes que estar X horas y esto tienes que hacerlo así. Ahora hay un cambio, ¿no? Tienen que ver esos líderes o esos empresarios y empresarias que tienen también que remar en la misma dirección. Es decir, hay un cambio de paradigma, hay un cambio, un reto que se tienen que enfrentar y modernizar las organizaciones o empresas. Sí, es obvio. La pirámide se está invirtiendo. Antes el jefe o el empresario estaba arriba,
ahora es el que está abajo, ¿no? Y depende mucho de las industrias, obviamente, y depende mucho del tipo de negocio. Y en España hay muchas, vamos a decir, pymes que viven una realidad quizá algo distinta, de la que quizá estamos conversando, el impacto que puede tener todo este tipo de tecnologías. Pero el sentir es que o vamos a un tipo de organización con propósito, donde empoderemos a nuestros equipos, donde realmente creamos una ilusión por hacer algo que haga sentido, ¿no? O de alguna manera no contaremos con la energía que vamos a necesitar. Porque el problema que tenemos es que hemos construido organizaciones en el siglo XX, en la mayoría de grandes compañías, vienen del siglo XX, y en el siglo XXI probablemente el tipo de organización que construiríamos es muy distinto si esas mismas empresas se crearan hoy mismo. Y eso nos obliga a quitar muchos hilos en las organizaciones, mucha fricción. El gran problema que tienen las grandes compañías, las empresas exitosas, es precisamente que les ha ido bien y que han tenido éxito. Y cuando uno tiene éxito, pues se relaja, y el sentido de urgencia pues se pierde, ¿no? Que es el que tienen las startups, las empresas que arrancan, ¿no? Esas empresas cuando iniciaron, ¿no? Y por tanto, ¿cómo tú ahora inyectas, vamos a decir, ese apetito? ¿Cómo inyectas esas ganas de evolucionar, de cambiar, de transformar? Eso es muy difícil si realmente no vamos a otro tipo de paradigma del líder, ¿no? En el que el ordeno y mando. Yo quiero pensar que tiene los días contados y que vamos a un rol del líder más como un coach que lo que busca es acompañar y dar juego allí donde los equipos lo necesiten. David, precisamente hablando de startups o de empresas vamos, que van surgiendo, un mensaje para los jóvenes que nos ven, esa generación Z, David, que bueno, quizá ahora mismo está empezando en emprender, ¿no? Que es una de las líneas de futuro para poder también tener una salida laboral, ¿no? Que la cosa está complicada y a veces que el emprendimiento es una de las mejores opciones para poder, como decimos, ¿no? Emprender una vida laboral. ¿Qué características o cómo es el ADN del emprendedor, emprendedora? Ese mensaje a esta generación, a estos jóvenes que seguramente nos estén viendo, David, para bueno, poder oye, sacar adelante su proyecto o por lo menos intentarlo. A ver, el ADN del emprendedor tiene mucho de inconsciencia, y de creer que puede conseguir algo cuando el resto cree que no lo va a conseguir. Y la mortalidad, obviamente, de empresas que inician es altísima, especialmente con gente muy, muy joven, ¿no? Por tanto, si yo tuviera que dar una recomendación, es, en la medida que sea posible, pasearse un poco por otro tipo de organizaciones, lo más startups o lo más digitales, aprender un poquito. Es decir, no recomendaría, aunque hay casos de éxito, obviamente, desde la universidad o recién salidos de la universidad, aventurarse a montar un negocio. Lo fácil sería para mí decir sí, vale la pena. Creo que la experiencia es un grado y habitualmente, vamos a decir, la madurez, los 30, los 40, si me permitís, es probablemente la mejor edad para emprender, y sobre todo para emprender entendiendo una industria bien, entendiendo la problemática, el contexto, o sea, lo que realmente está sucediendo para decir esta idea, este proyecto, esta oportunidad tiene sentido y tiene todo el recorrido del mundo. En cualquier caso, yo diría que el aprendizaje emprendiendo uno siempre lo tiene. Es decir, la mejor escuela que pueda haber, más que un MBA hoy en día, es emprendiendo. Ahora, uno tiene que ser consciente del riesgo que va a asumir haciéndolo, ¿no? Porque lo tiene todo en contra y es mucho más probable de que no lo consiga de que lo consiga. Si aún así está preparado, es decir, si aún así no le tiene miedo, mi invitación sería hacerlo. David, antes de despedirnos, una última pregunta, un apunte. Se estrena Edgers este lunes, como decimos, en el Auditorio AXA de Barcelona, pero para los que no podemos escaparnos, pues no nos lo permiten y estamos aquí en Euskadi, ¿vamos a poderlo ver luego de manera virtual, a través de redes sociales? ¿Dónde lo vamos a poder ver, David? A ver, por ahora tengo malas noticias, porque estamos intentando que Netflix, Prime, diferentes plataformas realmente vean con buenos ojos el documental. Hasta ahora, me encantaría deciros lo contrario, no lo hemos conseguido. Lo que estamos viendo es la posibilidad de llevar el concepto más allá y hacer una docuserie por verticales o incluso por territorios.
Y lo que vamos a decidir en las próximas semanas es si al menos este primer documental lo liberamos a través de alguna red social o alguna gran plataforma tipo YouTube o Vimeo, ¿no? Oye, pues ojalá... Estamos todavía reflexionando al respecto. Nos mantenéis al tanto porque estaremos encantados de poder mostrar aquí en Tele7 ese documental. David, lo dicho, nos vais comentando toda la información y es una auténtica gozada. Ha sido un lujo tenerte en el programa, David. Darte las gracias de nuevo por hacer un huequito y nada, oye, que la gente tome nota y, por supuesto, por favor, buenos líderes del futuro, que está la cosa, vamos, los que tenemos hoy en día, pues no, habría que pasar la reválida. Un besito, David, de verdad. Venga, muchas gracias. Un abrazo. Chao. Continuamos en Informativos Tele7 y tenemos con nosotras a Maite Gavara, ya es presidenta de la Asociación de Circo Vasco, es actriz y, que he dicho, a mí me suena un poco, pero sí, payasa. Buenas tardes, Arratsaldeon. Buenas tardes. Está bien dicho, está bien dicho. Está bien dicho. Sí. Payasa con mayúsculas. Maite, lo dicho, bienvenida. Ongi etorri. Y tenemos aquí nuestro queridísimo Mikel Picatza, él es portavoz de la asociación y además malabarista, acróbata, bueno, y amigo ya habitual, bueno, entre comillas, de Tele7. Mikel, bienvenido. Arratsaldeon. Lo dicho. Hacía mucho que no venía. Sí, es verdad, es verdad. No sabíamos... No he perdido la pista porque nunca nos perdemos la pista, nunca mejor dicho, pero sí que es verdad que, bueno, desde antes de la pandemia que nos veíamos, Mikel, pero sí ya recuperando esa normalidad, esas ganas de, bueno, pues mostrar cosas diferentes y también, por supuesto, de que la gente disfrute de, bueno, pues tanto de festivales, del arte que hacéis como artistas de circo y demás. Y en este caso vamos a hablar de la presentación, Maite, del catálogo vasco del circo. La primera vez que, me imagino, se recoge en este catálogo también el sentir las compañías, cómo y qué tenemos, ¿no?, en el mundo del circo, en el mundo de las artes escénicas aquí en Euskadi. Claro, nosotras, algo que hemos comentado varias veces es que queríamos poder reflejar el mapa del circo vasco que de hecho nos ha llevado justamente, antes de tener el catálogo, un estudio, ¿no?, de ir mirando y de ir recabando datos y contactar y buscar en las diferentes provincias y conocer a gente nueva que está haciendo actividades. Entonces hemos descubierto que había mucha más gente haciendo circo o actividades relacionadas. Y entonces hemos logrado, la idea fue, bueno, necesitamos un catálogo que refleje quién es el sector y dónde están las compañías, dónde están digamos, en el catálogo estarían las compañías y espacios y escuelas, que no refleja toda la asociación que somos, porque la asociación también están artistas independientes y amantes del circo, digamos, amigas, ¿no? Pero en el catálogo tenemos ya, pues que no me equivoque, que son 29 compañías, 29 compañías y las 12 espacios escuelas que hay en todo Euskadi. ¿Y cuál es el objetivo, como comenta Maite, Mikel, de ofrecer este primer catálogo? Pues el objetivo es visibilizar que existe algo que se puede llamar sector del circo en Euskadi. Los y las profesionales de la danza en Euskadi tienen su catálogo, las artes de calle tienen su catálogo, el teatro de sala tiene su catálogo, solo faltábamos nosotros y nosotras. Entonces, ese es un poco el objetivo también, es decir, bueno, el circo, la gente que hacemos circo, vamos dando pasitos para ir colocándonos al mismo nivel que el resto de artes escénicas. Y situando en el lugar que se merece el mundo del circo, ¿no?, de esta arte maravillosa, Mikel, que muchas veces, como comentáis, no tienen otras disciplinas, pero que hacía falta, ¿no?, situar en el lugar que se merece a los artistas de circo, ¿no? Claro, es un camino, es un proceso, es una pelea que se lleva como en distintos ámbitos. Creo que a nivel social estamos muy bien, creo que gozamos de un reconocimiento y de una aceptación en la sociedad que creo que ha crecido muchísimo en estos años. Se ve en las programaciones municipales, en los festivales sobre todo de primavera-verano. O sea, ya creo que son pocos los festivales que se atreven a organizar y que no haya circo, y que no haya circo de Euskadi, ¿no? Entonces esos son logros que se han ido consiguiendo, pero es verdad que falta la otra parte igual más institucional, más legal, más espesa, igual más farragosa, pero que tiene que ver, pues por ejemplo, que vayan a sacar una ley de enseñanzas artísticas y en 80 páginas que tiene la ley,
que igual ni ellos se la han leído porque hay que leerse 80 páginas, pues no aparece el circo ni una sola vez. Entonces, bueno, esas son las cositas que el catálogo no va a conseguir, pero que el catálogo es un paso, es decir, bueno, nos estamos haciendo mayores y podemos ser muy divertidos en escena, pero podemos tener también un nivel de seriedad y de profesionalidad que va a la par de nuestra calidad artística. Y de reivindicar también, como decimos, ¿no?, ese papel fundamental que es para los artistas de circo el ofrecer, ¿no?, esos espectáculos, como comenta Miquel. Y Maite, ¿cómo está la situación ahora mismo de los y las profesionales del circo aquí en Euskadi? ¿Goza de buena salud? Hay ese apoyo, como comenta Miquel, ¿no?, popular, social, pero sí que hace falta un poquito más apoyo de instituciones, ¿no? Sois libres, libertad absoluta. Tranquilidad. Apostamos por la libertad de expresión. Presidenta. Y creo que estamos en un momento en que hay una disponibilidad, en que se nos está empezando a escuchar y que no es que, al menos desde las últimas reuniones que hemos tenido también con Gobierno vasco, o sea, hay una apertura y hay unas, digamos, una declaración de buenas intenciones. Se quiere llegar a estos apoyos, lo que pasa que bueno, pues es un poco una carrera de fondo, porque hay quienes han hecho ya parte de esta carrera, entonces nosotras ahora nos sumamos, pero tenemos que hacer la nuestra. Y todavía le falta, sí, o sea, nuestro gran objetivo es poder llegar a lograr apoyo, subvenciones para las compañías, subvenciones para las escuelas y apoyo para las nuevas generaciones, ¿no?, que se quieren formar y que igual tienen que buscar en escuelas de circo fuera, en otros países, y para que tengan ese apoyo y que luego puedan volver, porque muchas de las cosas que pasan a veces que se van y luego no vuelven. Que también está muy bien que exploren, que todos exploren el mundo. Nosotras, de hecho, nos hemos conocido formándonos en Argentina, que esta es nuestra realidad, ¿no? Y ahora somos pues las que nos toca pasar un poco el relevo. Y la idea es un poco, bueno, conseguir este apoyo que ahora está un poquito, ya te digo, no es que no haya, todavía no hay el suficiente, digamos. Pero se trata de esto, de nosotras también ir dando pasitos, ir haciéndonos visibles, presentes y un poco también reivindicativas para que pues logremos dentro de un año, dos añitos. Dos estaría muy bien. 2 añitos, lograr, bueno, pues por ejemplo que sea reconocida pues ayudas para el sector específicas, ¿no? Existen ayudas para teatro, para la danza, pero todavía no se han elaborado ayudas específicas para el sector del circo, donde quepamos todas, porque encima el circo, digamos que es un arte muy multidisciplinar, que estamos desde las payasas hasta las acróbatas, las nunca me sale, aerialistas, trapecistas. Las trapecistas, bien, trapecistas, bueno, en fin, malabaristas, es muy diverso. Yo, a ver, sin meter, bueno, un poco sí, el dedo en la llaga, lo voy a meter un poco. Claro, hablamos de profesionales del circo, vascos y vascas, que os habéis formado, como comentáis, ¿no?, fuera, con esa amplia trayectoria, con toda la formación, con todo lo nuevo que surja en el circo, porque se trata también de poder ofrecer espectáculos del circo, quizá, ¿no?, de hace muchos años a las nuevas, ahora mismo, o nuevos números, nuevos espectáculos. Pero sí que habría que tener una defensa de los profesionales, con todo el respeto a gente que viene también de otros lugares, porque también nosotros exportamos, también vamos a otros sitios. Pero muchas veces echamos en falta el apoyo a los profesionales vascos y vascas, ¿no, Miquel? Y se da más cabida quizá a gente que monta sus espectáculos que viene de otros lugares. Sí, ha ocurrido así. Y por ejemplo, en los circuitos de teatro de calle sí que se ha trabajado mucho y sí que eso se ha transformado. En Bilbao, por ejemplo, sí se apuesta mucho, aunque tienen también compañías de otros lugares, pero en Bilbao Cocalí al día sí hay una apuesta importante también por el Y en general yo creo que ha ido abriéndose y han ido entendiendo. En los circuitos de teatro de calle ha sido más fácil y es donde el circo vasco ha entrado con más fuerza. En los circuitos de teatro de sala es más difícil, todavía tenemos todo por recorrer, pero es verdad que las artistas francesas llegan y llueve un poquito y dicen Mondial. Y se les tiene entre algodones, y a veces a las artistas aquí dicen, bueno, estos son 4 gotas, estáis acostumbradas. Y sí es verdad que, bueno, pero pasa siempre, ¿no? Lo de fuera siempre brilla más a veces que lo de casa.
Pero también es verdad que los cambios pues no se dan igual con la velocidad que algunos nos gustarían, pero se están dando y creo que cada vez más las instituciones, las áreas de cultura, los departamentos de cultura están viendo ya cada vez con menos dudas que el circo viene con un futuro que hasta nosotros a veces alucinamos y decimos, hoy va. Y la salud, bueno, pues 29 compañías profesionales, 12 escuelas con miles de niños y niñas y jóvenes haciendo circo cada semana. De repente... Hay relevo generacional, entonces, de repente, ¿no? Hay toda una movida, digamos, ¿no? Toda una movida en torno al circo, con los espacios, las escuelas, las compañías, los artistas que pululan, y se está generando como una comunidad, como una cosa que es muy bonita, y que igual en torno a otras artes escénicas, por sus características, pues no ha sido igual tan explosivo como está siendo con el circo, que tampoco es que tenga yo todas las respuestas de por qué ha eclosionado, pero que estamos en un momento precioso, te lo aseguro. ¿Qué características tiene que tener un artista de circo, una profesional de este mundo? Como comentas, Maite, además, desde payasos, payasas, malabaristas, trapecistas, pero ¿cuál es un poquito el ADN, el sentir, el perfil de artista que forma parte ahora mismo de la asociación? Porque hay aquí una eclosión y hay variedad, gente de todas las edades, como decimos, también gente que se está formando en escuelas, pero ¿cuál es un poquito el sentir del artista de circo? Hombre... yo podría decir, hombre, pues la verdad que somos un sector bastante loco. Está claro, ¿no? Porque dedicarse a esto, o sea, no solo... Es locura, en el buen sentido. Sí, en el sentido de, en su más amplio, porque tiene mucho que ver con el vértigo, el crear y acabamos de hablar de un sector en el que, bueno, todavía faltan ciertos apoyos, que por momentos coge un poco menos más, pero que cada vez también, por otro lado, se nos va apoyando, empezamos a tener más espacio, ¿no? Estamos, pero de primeras, o sea, te metes en una profesión en que crear, pues depende de la disciplina que uses, pues también quiero decir, tiene un riesgo físico, o sea, que un germen de un poco de locura hay. A la vez esa locura la llevo a los grandes entusiastas, o sea, es como la gran frase de más difícil todavía, sí. ¿No? O de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo, ¿no? Más para para todas, pero las payasas así lo viven, los payasos. Entonces, pues esta locura con este entusiasmo y a la vez metidos en una pecera donde, bueno, pues las cosas, pues no solo está el hilo de la cuerda floja, sino que a la vez luego dices, y a ver, pues, cuánta programación hay, si será fácil, si no, o sea, quiero decir, es dedicarte a algo y que, bueno, pues sabes que vas a estar toda la vida haciendo malabares. Nunca mejor dicho. En todos los sentidos, ¿no? Y a veces, pero creo que compartimos mucho esa necesidad de expresarnos a través de la escena, Y es como desde distintos lugares, pero nos puede, y hemos probado el escenario y no queremos bajarnos. Y pesa más eso que el no saber si este mes cobras 10 o cobras 6 o cobras 15 o cuánto cobras este mes. O cuánto, igual este mes sí sabemos, pero el siguiente no. Entonces, bueno, hay esas cuerdas flojas, pero esa necesidad de expresarnos a través de nuestra capacidad de crear cosas artísticas, creo que lo compartimos. Sí, y un carácter muy social también, ¿no? Del encuentro. O sea, siempre ha sido como un colectivo que de hecho se ha generado durante mucho... Ahora no hay tantos como antes, pero antes siempre sucedían los encuentros de circo, y esto se lleva también al encuentro con el público. Tiene como algo... ¿no? La mayor parte de los espectáculos de circo son muy de estar muy cerca del público, de tener mucha comunicación o una relación muy directa. Entonces yo creo que también hay una cuestión también de ser muy... Que luego también igual podemos ser amargas o amargos y sí, decir, yo no o quiero... tímidos o vergonzosos, tímidos, esto no pero quiere eso es muy potente y nos gusta mucho, sí, eso que se genera. Sí, del colectivo, sí. Antes de despedirnos, no sé si lo hemos dicho, pero si no, lo recordamos, la presentación de este catálogo vasco del circo va a ser el próximo 19 de mayo en el marco de la Mora-Soca, ¿no? Claro, eso es, o sea, claro que nos apoyan. La Mora-Soca, el otro día haciendo memoria, en las viejas glorias, a ver, ¿quién fue la primera o el primero de nuestra generación en actuar en un Mora-Soca? Y fuimos bajando hasta 2001. La primera intervención en una gala con un número corto en 2001, la primera artista de circo ya de esta generación.
Entonces, bueno, son 20 y pico años Sí. y la Morea Soca nos ha visto crecer. Es un poco casita. A mí personalmente me han visto crecer. Desde la primera vez que aparecí ahí con mi primer espectáculo, me han visto crecer. Entonces, bueno, la More es estar en casa y le planteamos la posibilidad, no la dudaron y bueno, viene Iván, alcalde de Leioa, y viene Itziber Atorrasagasti del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, y se sientan, y viene Marta Sicha, que es la presidenta de la Federación Estatal de Asociaciones de Circo, que también está un poco más evolucionada que en Euskadi, que es una gran amiga y que ella viene también, y bueno, se sientan con nosotras en la mesa a apoyarnos para que no estemos solos en esa presentación. Bueno, y estaremos nosotras. Desde, a tope, podemos claro. estar ahí Tele7, Sí, sí. como siempre, desde hace un montón de años. Miquel, Maite, como siempre, es que ricasco, un auténtico placer. Sí. Ahí estaremos hablando de circo, de arte y sobre todo de buenos artistas y de buenos amigos. Lo dicho, es que ricasco. Gracias, Paul. Nos tenemos que marchar, nos hemos quedado sin tiempo. Mañana volveremos a estar con todos ustedes, con más temas y con más ganas de compartir tardes con todos ustedes. Viarte, besín, agur.